Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal o bienvenido a mi canal si sos nuevo por acá. Mi nombre es Pame y el día de hoy tenemos otro episodio sobre esta temática navideña. Y es que si no sabías, desde el 18 de diciembre y hasta el 25 de diciembre voy a estar publicando un video nuevo todos los días sobre algún caso o algún crimen que haya ocurrido en época navideña o en Nochebuena o hasta el mismo día de Navidad. Así que si no has visto los otros videos, te voy a dejar acá el playlist porque ya he publicado varios videos al respecto. Y el día de hoy tenemos igualmente otro caso súper interesante. Ocurrió en los años de 1920 y su impacto y su misterio ha sido tanto que ha durado por casi 100 años, ya casi 100 años, así que van a ver que está muy interesante y muy triste, por supuesto, también. Pero antes de comenzar, recordarte que si te gusta el video, por favor le des un like. Ojalá puedas suscribirte al canal también y darle click a la campanita para que te notifique cuando subo un video nuevo. Y también sígueme en Instagram porque es ahí donde me puedes contactar si tenés alguna duda, alguna pregunta o si quieres también sugerirme algún caso. Así que ahora sí vamos a comenzar con el video de hoy, el asesinato de la familia Lawson. Charles David Lawson nació en 1986 en Carolina del Norte. Él se crió en una granja de tabaco y trabajaba en esta granja de tabaco que era propiedad de su padre. En 1911 conoce a Fanny Mannering, se casa con ella y, como era costumbre en esas épocas, apenas se casaron, la pareja comenzó a tener hijos inmediatamente. La primera hija de la pareja nace en 1912 de nombre Mary. Un año después, en 1913, nace el hijo mayor de la pareja, el hijo varón mayor de nombre Arthur, a quien también se le daba el sobrenombre de Buck. En 1914 nace su hijo William y 3 años después, en 1917, nacería la hija Carrie. Los hermanos de Charles, de nombre Marion y Elijah, decidieron iniciar su propia granja, así que se mudan cerca de la granja de su padre que quedaba en Germantown. En 1918, Charles decide seguir el camino de sus hermanos y se muda a Germantown a vivir cerca de ellos. Ahí consigue un trabajo en una granja como aparcero. Y un aparcero es una persona que se dedica a explotar o a trabajar un terreno agrícola, pero no es el dueño de ese terreno. Así que el sueño de Charles siempre fue tener una granja propia, ya que este trabajo de aparcero no generaba muchísimo dinero. Él tenía que estarle pagando todos los meses una porción al dueño, una cantidad específica después de que se había trabajado el terreno, y dependiendo de la temporada o dependiendo de cómo le fue a las plantaciones, Charles podía ganar muy poco o nada, y esto no era suficiente para mantener correctamente a su familia. En 1927, William, uno de los hijos de la pareja, lamentablemente muere producto de una neumonía. Sin embargo, Fanny y Charles continuaron teniendo hijos después de esto y en 1922 nace Mabel, en 1925 nace James y en 1927 nacería Raymond. Después de muchos años de duro trabajo y de muchísimos ahorros, Charles finalmente logra comprar su granja en 1927 y debía pagar una hipoteca de $500 por esta granja. Y finalmente, en 1929, nacería la séptima y última hija de la pareja de Charles y Fanny de nombre Mary Lou. Los vecinos de los Lawson decían que Charles era un hombre trabajador, sobrio, honrado, honesto. Sin embargo, era muy estricto con su familia, incluida su esposa Fanny. Constantemente los golpeaba y los agredía, lo cual en la actualidad podría considerarse como violencia doméstica. Sin embargo, en esas épocas nadie se metía en esos asuntos, o más bien todo el mundo lo ignoraba. En 1928 ocurriría un accidente que se rumora afectaría a Charles por el resto de su vida. Él estaba cavando un pozo para poder drenar agua. Para esto estaba utilizando un pico y Charles había demarcado el área donde quería cavar. Esta área estaba cerca de un alambre de púas y mientras cavaba él estaba más concentrado en dónde estaba cavando que en el alambre de púas. Así que en determinado momento, con uno de los movimientos que hizo, el pico se quedó
atorado dentro del alambre de púas, y cuando lo regresó, el alambre de púas se vino hacia Charles y lo golpeó en la cabeza, dejándole un profundo corte en la parte de atrás de su cabeza. En su momento no parecía ser nada grave, sin embargo, algunas semanas después Charles tuvo que ir al doctor porque estaba padeciendo de dolores de cabeza muy agudos y además estaba teniendo muchos problemas para dormir. Uno de los primos de Charles dijo que él sentía que este golpe le había dañado de alguna forma el cerebro a Charles. Además, el doctor dijo que Charles probablemente estaba padeciendo de algún problema en los nervios. Charles empezó a tener comportamientos muy extraños. Se levantaba en medio de la noche y empezaba a correr por toda la casa buscando sus armas, y además su mal temperamento empeoró y empezó a agredir a su familia aún más, esta vez incluso pegándoles con una tabla de madera. Arthur, el hijo mayor, que también sufría constantemente las golpizas de su padre, no aguantó más y en mayo de 1929 se enfrenta a Charles. Arthur, o Buck, que también se hacía llamar así, tenía tan solo 16 años, sin embargo ya era un joven muy fuerte y muchísimo más alto que su padre. Así que una vez que Charles le dijo que viniera para darle una golpiza, Buck le dijo que no y que nunca más él le iba a poner una mano encima a él o a ningún otro miembro de la familia. A Charles no le quedó más remedio que aceptar que su hijo era mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más alto y que nunca iba a poder contra él. Los meses pasaron muchísimo más tranquilos y mucho más felices ahora que Arthur había parado las golpizas de su padre, y 2 semanas antes de Navidad, Charles le anuncia a su familia que les tiene una sorpresa, pero que para eso debían ir al centro del pueblo. Así que una vez que llegan al centro del pueblo, Charles le dice a su familia que les va a regalar ropa nueva a todos, así que pueden ir a todas las tiendas y escoger alguna mudada nueva a todos, sin importar el precio de la prenda. Muchos de los niños de esta familia nunca habían tenido ropa nueva, ya que, como era costumbre en familias con muchísimos hijos, los menores iban utilizando la ropa que los mayores iban descartando o que ya no podían usar porque no les quedaba. Así que cuando Charles les dijo que les iba a comprar ropa nueva, toda la familia estaba súper emocionada. Después de que todos los miembros de la familia compraran su ropa nueva, se cambiaron y ya estaban con su ropa nueva, Charles les revela la segunda parte de la sorpresa y les dice que van a ir a donde el fotógrafo del pueblo, en donde les van a tomar su primera fotografía familiar. Así que toda la familia, muy emocionada, se coloca y espera pacientemente a que la fotografía sea tomada y luego revelada. Esta es la famosa fotografía de los Lawson, la primera y última fotografía de la familia Lawson, y muchísimo se ha comentado sobre esta fotografía, principalmente porque ninguno de ellos sale sonriendo. Sin embargo, la razón de esto es que tomar fotografías tardaba muchísimo tiempo en esa época, así que era agotador mantener una sonrisa durante tanto tiempo. Además de que las fotografías eran consideradas algo muchísimo más formal, así que no era muy bien visto salir sonriendo en una fotografía en esas épocas. Ahora, Charles y su familia eran de un estrato económico medio bajo, no estaban en la pobreza total, sin embargo no tenían mucho dinero, así que fue sumamente inusual que, 1, Charles les comprara ropa nueva a toda la familia, y 2, que se fueran a tomar una fotografía familiar, ya que las fotografías en ese momento eran consideradas un lujo y estaban reservadas para aquellas familias que tenían muchísimo dinero. Así que fue sumamente inusual que Charles hiciera esos 2 gastos tan grandes ese día. 2 semanas después de esto llega el día de Navidad, y esta fecha era una fecha muy feliz y muy especial para la familia, ya que tenían la oportunidad de comer muchísimos platillos que no comían en ninguna otra época del año. El día comenzó con un desayuno familiar. Después del desayuno, Charles, Arthur y su primo Sanders salieron junto con otro grupo de vecinos a hacer una competencia de tiros, así que colocaron unas cubetas y unas botellas y empezaron a dispararles como parte de esta competencia. Dentro de la casa estaba Fanny y Mary preparando la comida para el almuerzo familiar.
Mary había hecho un pastel y le había colocado lustre blanco y le había colocado también como decoración un montón de pasas alrededor. Después de esto puso el pastel en el centro de la mesa como una decoración. Alrededor de las 11:30 de la mañana la competencia de tiros acabó y cada uno de los diferentes vecinos se retiraron a sus respectivas casas, quedando solos Charles, Arthur y Sanders. Charles le recuerda a su hijo Arthur que tenían planes de ir a cazar conejos más tarde, pero se habían quedado sin balas por la competencia de tiros que hubo una mañana, así que le sugiere a Arthur que vaya al pueblo o al centro del pueblo a comprar más balas para la escopeta. Arthur y Sanders estuvieron de acuerdo, ya que tenían tiempo suficiente para poder ir al centro y regresar justo a tiempo para poder almorzar con el resto de la familia. Arthur y Sanders se despiden y partieron hacia el pueblo. Sin embargo, lo que no sabían era que Charles estaba mintiendo y que tenía muchísimos casquillos de bala en su pantalón, en el bolsillo de su pantalón, lo suficientes para poder llevar a cabo lo que tenía planeado para después. Una hora después de que Arthur y Sanders se habían ido hacia el pueblo, alrededor de la 1 de la tarde, Fanny prepara a Carrie y a Mabel, ya que había quedado en que las dos niñas irían a almorzar a la casa de su tío Elijah, así que Fanny les coloca el abrigo a las niñas porque estaba nevando y las envía a la casa de Elijah. Era un camino no muy largo, era relativamente corto, nada peligroso, así que no había ningún problema en que las niñas se fueran hasta la casa de Elijah solas. El camino que Carrie y Mabel debían tomar era una calle que rodeaba la granja de su padre y además de esto debían pasar cerca del granero de su padre, así que fueron en esta dirección, directo al granero de su padre, y cuando pasaron por ahí, Charles, que había estado escondido todo el tiempo para que no lo vieran, saltó y le disparó a Carrie por la espalda con su escopeta de doble cañón e inmediatamente le dispara a Mabel, las cuales caen al suelo. Charles camina en dirección hacia donde las niñas habían caído, logra ver que Carrie estaba completamente inmóvil, pero que Mabel aún respiraba, así que toma su rifle y le dispara una vez más en la cabeza. Después de esto toma un tronco de madera y golpea la cabeza de sus hijas una y otra vez repetidamente hasta que quedan completamente irreconocibles. Luego toma el cuerpo de sus hijas y los arrastra hasta el granero. Ahí los coloca uno al lado del otro, toma unas rocas y los pone debajo de sus cabezas, simulando ser unas almohadas. Les pone las manos cruzadas encima de sus cuerpos y les cierra los párpados de sus ojos. Luego comenzó a caminar hacia la casa mientras cargaba 2 tiros más en su escopeta. Cuando se acercaba a la casa pudo ver a Fanny, que había salido de la propiedad para recoger un poco más de madera. Cuando Fanny voltea a verlo, Charles toma su escopeta y le dispara, matándola al instante. Empieza a arrastrar el cuerpo de su esposa hasta la casa y Mary, que había escuchado el ruido del disparo, se asoma por la puerta para ver qué es lo que había pasado. Logra ver a su padre arrastrando el cuerpo de su madre completamente ensangrentado, así que Mary comienza a gritar. Charles toma su escopeta y le dispara a Mary justo en el pecho. La bala la atraviesa y choca contra un reloj que estaba ubicado justo detrás de Mary. Mary muere al instante y el reloj también deja de funcionar en ese momento, marcando la hora de muerte de Mary. Los niños más pequeños, James de 4 años y Raymond de 2 años, habían estado jugando en la sala de estar cuando vieron a su padre dispararle a su hermana Mary, así que los niños empezaron a gritar y empezaron a llorar y fueron a esconderse de su padre. Charles sale tras de ellos. James se había escondido debajo de una de las camas, así que Charles lo saca de ahí, lo coloca contra el suelo y le dispara en la cabeza, fracturando su cráneo y matándolo al instante. Después de esto se va a buscar a Raymond, el cual se había escondido detrás de la estufa de la cocina. Charles lo encuentra, igualmente lo saca
detrás de la estufa, lo coloca contra el suelo y con la parte trasera de su escopeta golpea a Raymond en la cabeza, fracturándole el cráneo e igualmente asesinándolo al instante. Mary Lou, la bebé de la familia de tan solo 4 meses, estaba en su cuna llorando y gritando producto de toda la conmoción que estaba sucediendo en la casa. Charles se dirige hasta la cuna de la bebé, su propia hija, toma la escopeta y con la parte de atrás de la escopeta empieza a golpearla una y otra vez, fracturando su pequeña cabeza hasta morir. Después de esto, Charles toma los cuerpos de su familia y los coloca uno al lado del otro, tal y como había hecho con Carrie y Mabel en el granero. Toma sus brazos y los coloca cruzados encima de sus cuerpos, les pone unas almohadas debajo de sus cabezas, les cierra sus párpados y además de eso coloca a la bebé Mary Lou en los brazos de su madre Fanny. Alrededor de las 2 p.m., Elijah, el hermano de Charles, junto con sus 2 hijos, decidieron ir a la familia de los Lawson para desearles una feliz Navidad. Y lamentablemente cuando llegan ahí se encuentran con aquella escena escalofriante y desgarradora, llena de sangre por todos lados. Elijah en un inicio pensó que algún intruso se había metido a la casa y que por alguna razón había asesinado a toda la familia. Los 3 salen rápidamente de la casa de los Lawson y se dirigen a la casa del vecino más cercano, en donde le dicen que llame al sheriff, ya que, y cito textualmente, alguien había asesinado a toda la familia de Charles. Rápidamente los vecinos, el sheriff y la policía llegan hasta la casa de los Lawson para ver qué es lo que había pasado, y cuando llegan a la escena logran ver que no estaban ni Charlie, ni Arthur, ni Carrie, ni Mabel, así que empiezan a buscarlos y unos instantes más tarde le informan al sheriff que Arthur estaba en el pueblo junto con su primo Sanders, así que envían a Charlie, el novio de Mary, para que fuera a buscarlo. Fue una escena muy desgarradora, ya que Charlie fue a buscar a Arthur. Cuando Arthur lo vio, se acercó al auto de Charlie para saludarlo, ya que ellos eran muy buenos amigos. Sin embargo, Charlie no aguantó y explotó en llanto. No le pudo contar a Arthur lo que había ocurrido. Sin embargo, Arthur sabía que algo malo estaba pasando, así que inmediatamente se regresan a la granja, en donde Arthur recibe la lamentable noticia de que toda su familia estaba muerta. Los oficiales habían encontrado el cuerpo de Carrie y de Mabel en el granero, y alrededor de las 4 p.m. se dan cuenta que la única persona que falta es Charles, así que ya estaban empezando a sospechar de él, no sabían a dónde estaban, necesitaban encontrarlo, y por suerte lograron ver unas huellas de hombre que salían del granero y se dirigían hacia una zona boscosa, así que siguen estas huellas hasta el bosque y es entonces cuando logran encontrar el cuerpo sin vida de Charles. La escena indicaba que Charles había estado dando vueltas alrededor de un árbol una y otra vez, ya que de hecho de tantas vueltas que dio había dejado un hueco en forma de círculo alrededor de este árbol y que eventualmente se había sentado recostado a este árbol, había tomado su escopeta y se había disparado en el pecho suicidándose. Su suicidio simplemente confirmaría todo lo que las personas estaban ya sospechando, y era que Charlie había asesinado a toda su familia. Además, encontraron 2 notas a la par del cuerpo de Charlie. Una de estas notas decía: "Los problemas causarán", y nada más, estaba en blanco, no la había terminado. Y la segunda nota decía: "No culpen a nadie más excepto a", y de nuevo, en blanco. Dejó las notas en blanco, no ofreció ninguna explicación de lo que había pasado. Muchas personas dicen que muy probablemente Charlie había empezado a escribir las notas para explicar sus acciones, pero que se había arrepentido y que por eso nunca había terminado las notas. Pero nadie las puede terminar. Uno puede suponer que tal vez decía: "No culpen a nadie excepto a mí", pero realmente todas son suposiciones, ya que nunca nadie va a saber
¿Qué era lo que pasaba por la cabeza de Charles en ese momento? Charles tenía además $58 en su bolsillo y unos recibos de la granja que mostraban que a su negocio le estaba yendo muy bien, así que descartaron que el motivo de los asesinatos haya sido problemas de dinero. Muchos empezaron a hacer rumores de que tal vez la herida que Charles había sufrido en la cabeza fue la que causó esto. Sin embargo, los médicos forenses analizaron el cerebro de Charles y obtuvieron como respuesta de que no tenía nada anormal en su cerebro, así que esta lesión no causó los asesinatos. Una cuñada de Charles, que era esposa de uno de los hermanos de Charles, dijo muchos años después que en una ocasión antes de los asesinatos, Fanny había descubierto que Mary estaba embarazada y que el padre de ese bebé era su esposo Charles, o sea que Charles estaba abusando sexualmente de Mary. Además, Charles había amenazado a Mary y le había dicho que no le contara ni a Fanny, su madre, ni a ninguna otra persona que ella estaba embarazada de él, ya que si lo hacía, y cito lo que dijo esta señora, iban a haber muertes. Esta historia fue confirmada por la mejor amiga de Mary muchísimos años después, así que muchos suponen que este podría haber sido el motivo de los asesinatos que cometió Charles. Sin embargo, no se hizo o no se pudo ver en autopsia que Mary estuviera embarazada, no se le revisó que estuviera embarazada, ya que en su momento no se tenía conocimiento de este tema, así que el embarazo de Mary no se puede confirmar. Y finalmente, otros lo que sugieren es que Charles era un agresor, un asesino a sangre fría que se convirtió en el aniquilador de toda su familia. Otra pregunta que se tiene es por qué Charles había enviado a Arthur al pueblo ese día, si fue que le perdonó la vida o cuál era el motivo realmente detrás de todo eso. Y la teoría que se tiene es que dado el hecho de que Arthur era mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más alto que su padre, Charles no quería arriesgarse a que Arthur le diera pelea a la hora de matar a su familia, que le impidiera matar a su familia, así que lo envió lejos porque Arthur era el único obstáculo al plan que Charles tenía para asesinar a toda su familia. Pero además de eso se le agrega el hecho de que tal vez pudo ser alguna venganza de Charles en contra de Arthur, ya que Arthur se le había enfrentado unos meses antes a su padre, así que Charles quería que Arthur viviera con la culpa por el resto de su vida de no poder haber protegido a su familia. Los vecinos y familiares ayudaron con el levantamiento de los cuerpos y posteriormente con el funeral. Ellos fueron los que cavaron los hoyos donde sería enterrada la familia. En total habían 7 ataúdes. La bebé Mary Lou estaba siendo enterrada en el mismo ataúd que Fanny, su mamá. Pero además, dentro de estos 7 ataúdes estaba el de Charlie, el cual fue enterrado con su familia. Que de nuevo me molesta muchísimo cómo alguien puede enterrar al asesino con sus víctimas. Me parece la mayor falta de respeto y me molesta muchísimo. Pero bueno, antes del entierro los médicos forenses habían realizado la autopsia de todos los cuerpos y también habían hecho la reconstrucción de toda la escena del crimen, que concluye básicamente en todo lo que ya les he contado aquí en el video. Después de la tragedia, los periódicos y diferentes medios de comunicación publicaron la noticia junto con la foto que la familia Lawson se había tomado 2 semanas antes de los asesinatos. La noticia rápidamente se hizo mediática y cientos de personas viajaron a Germantown para poder visitar la escena del crimen. Aún se debía pagar la hipoteca de la casa, la cual era de $500 al año. Y Arthur había heredado esta granja, sin embargo, no tenía dinero para pagar esa cantidad al año, ya que era tan solo un joven de 16 años. Así que dado el hecho de que
tantas personas, tantos cientos de personas estaban interesadas en visitar la escena del crimen, que la escena del crimen casi no había sido limpiada, que todas las propiedades de la familia aún estaban dentro de la casa, como el queque que Mary había hecho el día de Navidad, que lo había colocado en el centro de la mesa. A Marion, el hermano de Charles, se le ocurrió la idea de cobrar una entrada para hacer un tour guiado dentro de la propiedad y de esta forma poder ayudar a Arthur con los gastos. Así que empezaron a cobrar una entrada de 25 centavos de dólar y todo lo recaudado fue a Arthur para que él pudiera pagar la hipoteca y pagar diferentes tipos de deudas. La atracción fue abierta al público en 1930 y en un inicio los vecinos y el pueblo estaban completamente en desacuerdo de esto. Sin embargo, dado que eran cientos de personas, si no miles de personas que llegaban a visitar el lugar, esto ayudó muchísimo a la economía de todo el lugar, ya que estas cientos de personas pasaban diariamente al pueblo y necesitaban ir a almorzar, así que pasaban a los restaurantes locales a almorzar, iban a comprar gasolina o a comprar a las diferentes tiendas, además rentaban habitaciones en los hoteles del pueblo. Así que eventualmente todos los vecinos y todo el pueblo estuvo a favor de esta atracción turística. Esto sucedió durante la Gran Depresión de los 30, donde la economía de Estados Unidos se vino, o gran parte de la economía de Estados Unidos se vino al suelo. Sin embargo, esto no pasó en Germantown gracias a la atracción turística de la casa de los Lawson. Arthur eventualmente se casa y tiene un hijo y 3 hijas a las cuales les da el nombre de sus hermanas fallecidas. Sin embargo, Arthur no tendría la oportunidad de vivir una larga vida, ya que en 1945, a la edad de 32 años, Arthur tiene un accidente mientras conducía un camión de la empresa para la cual trabajaba. Y lamentablemente, durante este accidente, Arthur pierde la vida. Como dato curioso, muchísimas personas dijeron a través de las décadas que ese lugar estaba embrujado y que escuchaban llantos y ruidos provenientes de ese lugar en las noches. Para la década de 1980 ya la casa de los Lawson no existía. En su lugar habían construido un hotel de nombre Squire's Bed and Breakfast. Y después de la inauguración de este hotel, una empleada que trabajaba en ese lugar dijo haber visto a un niño y a una niña que se asomaban por la ventana de la puerta principal. La empleada decidió ir a abrir la puerta para ver quiénes eran estos niños. Sin embargo, cuando abrió la puerta ya los niños no estaban. Y este suceso ocurrió durante varias semanas hasta que la empleada decidió investigar quiénes eran esos niños, de quiénes eran, qué era lo que estaba pasando. Así que contactó a un historiador local y le contó lo que estaba pasando. Y fue ahí donde se dio cuenta de la historia de los Lawson. Ella nunca la había escuchado. El historiador le enseñó la famosa fotografía de la familia Lawson que se tomaron 2 semanas antes de los asesinatos. Y a la empleada, al ver esta fotografía, pudo identificar a los 2 niños que constantemente se asomaban en las ventanas, que eran Mabel y James. Se dice que hasta el día de hoy los niños siguen visitando ese lugar. Y bueno, llegamos al final del caso del día de hoy, el asesinato de la familia Lawson, un caso sumamente triste pero muy interesante que, como les digo, ha dado de qué hablar durante décadas, ya casi 100 años, así que espero que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden darle un like al video, no olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita para que te notifique cuando subo videos nuevos, y además seguirme en Instagram porque ahí es donde me podés preguntar o sacar dudas si tienes alguna duda, y además podés contactarme si quieres hacerme sugerencias de algún caso. Y recordad que desde la semana pasada, desde el 18 y hasta el 25 de diciembre, voy a estarles trayendo un video nuevo todos los días sobre un caso como el de hoy, ocurrido en épocas navideñas o en Nochenueva o en Navidad. Así que espero que me puedan acompañar, así que nos vemos en el video de mañana. Chao.